Me da mucho gusto estar con ustedes esta noche. Me gustaría saber desde dónde se están conectando. Es jueves, es un día maravilloso porque es un día intermedio de la semana en donde vamos a tener un espacio para crecer juntos, para que ustedes tengan un conocimiento de primera mano y puedan no solamente revertir, sino prevenir una enfermedad gravísima que es la diabetes tipo 2 sin medicamentos. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando un médico general, un médico internista, un endocrinólogo o un médico funcional recibe a un paciente y le hace el diagnóstico de diabetes, siempre le va a mandar un medicamento o varios. Entonces, lo que vamos a ver es cómo sí se puede, sin utilizar esos medicamentos, revertir la diabetes tipo 2. Me da muchísimo gusto compartir mi experiencia porque yo lo he hecho en miles de personas y sé que ustedes también lo pueden hacer. Me dirás, pero es que mi abuelito tiene diabetes, entonces la diabetes mía es hereditaria, entonces parece como una maldición genética. Si alguien en tu familia es diabético, tú crees que te toca manifestar esa enfermedad, pero no es así. En este momento la epigenética, que son todos los factores que están por encima de los genes, que tienen que ver con la alimentación, con el ejercicio, con el estrés, con el estilo de vida en general. Hoy en día todos sabemos que los genes no se expresan si estos factores epigenéticos frenan la expresión de esa carga genética con la que puede que muchos de nosotros hayamos nacido. Entonces, no solamente es importante que esta enfermedad no tenga que tener como ese sello de que sí o sí me voy a terminar volviendo diabético y con la amputación de la pierna de mi abuelito y con la ceguera de mi abuelita. No. Eso es lo que quiero hablar esta noche. Se puede revertir, se puede prevenir. Porque esta enfermedad está relacionada con el sobrepeso, con la obesidad y con la resistencia a la insulina. De hecho, el 80% de las personas diabéticas tipo 2 tienen sobrepeso o obesidad, o sea que es un factor de riesgo que se puede prevenir. Entonces, a nivel mundial, hay más o menos 237 millones de diabéticos en el mundo, eso es muchísimo. Y se calcula que para el 2030 haya unos 643 millones. En Colombia tenemos 1.86 millones de diabéticos y el 80% de esos diabéticos tipo 2 tienen sobrepeso o obesidad. Entonces es importantísimo saber que tiene unos factores de riesgo que nosotros lo podemos manejar. Entonces, tú te estarás preguntando, pero ¿por qué es tan grave la diabetes? Pues es que la diabetes tipo 2 es una enfermedad crónica. ¿Crónica qué quiere decir? Que necesita un tiempo para que se manifieste. No es como una gripa o como una diarrea, que estaba bien y ay, me empezó la gripa, me empezó la diarrea. Esas son enfermedades agudas. Una enfermedad como la diabetes, cuando aparece, la persona tiene por lo menos 10 años de estar haciendo las cosas mal en su estilo de vida. No es que, ay, qué tan raro, que tal vez fui de vacaciones y me volví diabética. No. Entonces, esta enfermedad es muy grave porque es crónica, es inflamatoria. ¿Inflamatoria qué quiere decir? Que tu cuerpo en la capa interna de las arterias se está inflamando, que se están inflamando las mucosas respiratorias y digestivas, que se están inflamando las articulaciones, que se te inflama la piel, que se te inflama el cerebro. Eso es una inflamación crónica de bajo grado, que es la que produce y es el terreno sobre el cual se instaura una enfermedad tan grave como la diabetes tipo 2. Y es una enfermedad que afecta la microcirculación. Nosotros tenemos el corazón, los grandes vasos, las grandes arterias, las venas grandes, pero tenemos de mayor a menor, los vasos se van disminuyendo de calibre hasta que están los pequeños vasos, las arteriolas, las vénulas, los capilares. Esos vasitos se llaman microcirculación. Y la diabetes justo daña la microcirculación. Entonces tú puedes tener bien el corazón, puedes tener bien la aorta, pero si el vasito pequeño que tiene que llevar oxígeno y nutriente a tus células no está bien destapado, está tortuoso o está inflamado la región que está al lado y entonces no permite que fluya el oxígeno y los nutrientes,
tus células se van enfermando y se van envejeciendo. Pero es que la microcirculación también saca las toxinas del cuerpo. Entonces, tener bien la microcirculación es fundamental. Y la enfermedad que afecta a la microcirculación en su totalidad es la diabetes, justamente. Cuando afecta a la microcirculación de la retina, va produciendo retinopatía diabética y deja a la persona ciega. Cuando se afectan los pequeños vasos del cerebro, puede producir una trombosis, un embolismo. Cuando afecta a los pequeños vasos del corazón o las coronarias, puede producir un infarto. Si afecta a los pequeños vasos del riñón, es la principal causa de insuficiencia renal, es la diabetes. Daña los riñones impresionantemente rápido. Si afecta a la microcirculación del pene o del clítoris, produce disfunción eréctil. Si afecta a la microcirculación de las piernas, puede producir gangrenas y también produce algo terrible en las piernas que se llama neuropatía diabética. Las personas que ya tienen esta complicación no hallan cómo obtener alivio, porque es como una sensación de quemazón en los pies y en las piernas que no cede ni levantando las piernas, ni metiéndolas en agua helada, ni metiéndolas en agua caliente. Es una sensación terrible, desesperante, se llama neuropatía diabética y puede terminar haciendo una úlcera en la planta del pie que se llama mal perforante plantar, que es dificilísima de cicatrizar. Como ves, estoy hablando de una enfermedad grave, una enfermedad invalidante, una enfermedad complicada que te puede matar de un infarto y que se puede prevenir sin medicamentos, que es lo más importante. Entonces, vamos a mirar ahora un poquito cuál es la principal causa de la diabetes. Como endocrinóloga funcional, tengo una formación para buscar la causa. Y yo pienso que una de las causas más importantes de la diabetes es que no sabemos comer. Y nuestra alimentación tiene exceso de carbohidratos malos. Los carbohidratos malos son los carbohidratos que rápidamente suben el nivel de azúcar en la sangre, que se llama glicemia. Y el rey de todos los carbohidratos malos es el trigo. O sea, el peor de todos es el trigo. Pero también están la cebada y el centeno, que son los otros carbohidratos que tienen gluten. También están todos los carbohidratos refinados. Tenemos todos los carbohidratos que tienen alta carga glicémica. ¿Qué quiere decir? Que suben rápidamente la glicemia. Las leguminosas, que mucha gente, como los vegetarianos, la tienen como su fuente de proteína. Los frijoles, las arvejas, los garbanzos, las habas, suben rapidísimo la glicemia. Y lo mismo el azúcar líquida o el azúcar sólida. El azúcar líquida es el de todas las bebidas azucaradas, llámense jugos de cajita, llámense gaseosas, dietéticas o no dietéticas, son iguales de malas, todas las bebidas alcohólicas. Y el azúcar sólida es el azúcar de los postres, el azúcar de las galletas, el azúcar de todos los alimentos procesados. Entonces, este tipo de alimentos, que son de la categoría de carbohidratos malos, tienen un común denominador, y es que al comerse se absorben y terminan convirtiéndose todos en azúcar, y ese azúcar siempre pasa a la sangre. Entonces uno se come los carbohidratos y empieza la digestión en la boca con una enzima que se llama amilasa. Después en el páncreas se produce otra enzima que se llama amilasa pancreática, y estas enzimas tienen que ir desdoblando esos carbohidratos que tú te comes en unas sustancias especiales que yo lo llamaría supercarbohidratos. Uno es la amilopectina y otro es la amilosa. El peor es la amilopectina, que es como el 75% de lo que se convierte un almidón que tú te comes. Y hay 3 amilopectinas. La amilopectina más terrible es la amilopectina A, que es la del trigo. Esta sustancia rapidísimo se convierte en azúcar y pasa a la sangre. Sube rapidísimo la glicemia. Está la amilopectina B, que es la que tienen los plátanos y las papas. Y está la amilopectina C, que es la que tienen las leguminosas. Pero todas suben el azúcar en la sangre. Entonces es importantísimo que sepas cómo funciona la parte digestiva. Una vez que llegue el azúcar a la sangre, se produce un pico de azúcar, un pico de glicemia, que muchas veces la gente no lo tiene en cuenta. La gente cree que los únicos que tienen el azúcar alto son los diabéticos, y claro que no. Cuando una persona un sábado por la noche se va a tomar cerveza,
se va a comer pizza, se va a comer las hamburguesas y toda esa comida que tiene carbohidratos en las tapas, como las hamburguesas. Si a estas personas que están en la rumba o en una comida les midiéramos con un glucómetro, la glucometría, todos tendrían la glicemia más alta que cualquier diabético. En ese momento, o sea, nosotros vivimos haciendo picos de insulina, picos de glicemia. Entonces tú te estarás preguntando, uy, ¿y yo cómo voy a saber si en qué categoría estoy? Pues entonces es importante poder hacer un diagnóstico de si estás diabético o no. Clínicamente, una diabetes se manifiesta por mucha hambre. Entonces las personas dicen, no, pues debe estar alentado porque tiene un apetito lo máximo. Y la gente tiene la idea de que enfermo que come no muere, decía mi abuelita. Entonces, como tiene buen apetito, pues uno cree que es que el que está enfermo es el que le quite el hambre. No, la diabetes produce un hambre impresionante. Tiene mucha sed. Acaba de tomar agua y empieza a tomar refrescos y otro tipo de cosas y tiene mucha sed, tiene mucha orinadera, le dan ganas de orinar, orina bastante inclusive de noche. Pero hay una característica, es un gordito que se va subiendo de peso, pero que está como cansado, como bajo de energía. Entonces, cuando uno ve a una persona con esas características y con barriguita, uno empieza a sospechar, puede tener prediabetes o diabetes. Pero ese diagnóstico es tan serio que hay que comprobarlo. Entonces, ¿cómo se comprueba? En el laboratorio. Lo primero que habría que medirle es la glicemia y la insulina en ayunas. Y eso tiene unos parámetros específicos. Cuando una persona tiene la glicemia en ayunas en 126, lo normal es menor de 100. Si la tiene en 126, ya es el diagnóstico de diabetes. Si la persona tiene la insulina en ayunas mayor de 5, es una prediabetes. Y para confirmar más el diagnóstico, entonces uno manda a hacer la insulina y la glicemia en ayunas y después de una carga de 75 gramos de glucosa y a las 2 horas de haberle dado ese azúcar que es sumamente hostigante, vuelve y se le mide la glicemia y la insulina. Si la glicemia después de las 2 horas pasa de 140, es una diabetes. Y si la insulina después de las 2 horas pasa de 25, es una prediabetes. A muchas personas les da un poco de pereza la curva de glicemia pre y postcarga, pero cuando uno quiere en realidad ponerse un rótulo acá que es gravísimo, tiene que con certeza hacerse la pre y la post. Pero mientras eso sucede, podemos medirle la hemoglobina glicosilada a las personas, que esa sí es una muestra de sangre, y esa hemoglobina glicosilada tiene unos números, unas cifras. Entonces la hemoglobina tiene que ser menor de 5,6, menor, y cuando está entre 5,7 y 6,2 es una prediabetes, y cuando está mayor de 6,2 o 6,5 ya es una diabetes. Entonces yo he tenido pacientes que me llegan con la hemoglobina glicosilada en 8. Esa es una persona que ya está diabética y con complicaciones vasculares, pero aunque me llegue con eso, yo le confirmo el diagnóstico. Me parece elemental, porque la hemoglobina glicosilada es más confiable que una glicemia en ayunas, porque la glicemia en ayunas mide cómo comiste ayer, y si ayer estuviste juiciosísimo, pues va a salir mejor. Pero en cambio la hemoglobina glicosilada sí, no le puede decir mentiras al médico porque mide el promedio de las glicemias en los últimos 3 meses. Entonces ahí sí, no es lo que pasó ayer, que voy a hacerme el examen, voy a estar juiciosito para que me salga bien, aquí no hay eso porque saque el promedio. Entonces ya después de que uno tiene el diagnóstico, entonces uno le tiene que preguntar al paciente si quiere curarse, si ya tomó la decisión de curarse. ¿Por qué? Porque en ese caso, cuando la persona me dice, no, claro, doctora, yo quiero, por eso estoy en su consulta. No, uno puede ir a la consulta de un médico porque quiere mejorarse, pero no tiene el compromiso de cambio, no ha tomado la determinación de curarse. Y cuando mis pacientes me dicen, sí, yo quiero curarme, entonces yo le digo, yo te apoyo. Y ahí sí vamos en equipo y te voy a apoyar. Pero ¿qué es lo importante que yo hago con un paciente cuando lo tengo en mi consultorio? Yo le explico qué es lo que le está pasando. Porque si yo le empiezo a quitarle, no coma esto, quítese esto y hágase esto, la persona no va a sentir algo que para mí es fundamental, y es que el paciente suba el nivel de conciencia con respecto a su salud. Para mí esa es la bandera con la que yo trabajo.
Si el paciente se vuelve más consciente, se vuelve más responsable y es capaz de hacer cambios. Entonces, ¿qué le explico yo? Cada vez que comes este tipo de alimentos que terminan convirtiéndose en azúcar, se hace un pico de glucosa y tiene que automáticamente hacerse un pico de insulina. ¿Qué es lo que hace la insulina? La insulina lo que hace es coger a todas las células y como si tuviera la llave en un receptor para insulina, abre y mete el azúcar de que la pasa de la sangre, la mete a la célula. Porque en la sangre colapsa los vasos pequeños y afecta la microcirculación. Y en cambio en la célula le sirve de combustible. Nosotros necesitamos un combustible para funcionar como los carros. Y nosotros tenemos en las células unas fábricas en donde la fábrica que se llaman mitocondrias, en cada célula tenemos entre 500 y 2500 mitocondrias para producir energía. ¿De dónde la saca? Del azúcar. Entonces coge el azúcar y la transforma y produce unas moléculas que se llaman ATP, que es como la moneda energética y es con la que hace que nosotros estamos vivos. Pero ¿qué sucede? Que cuando la alimentación es muy mala y tú estimulas cada rato la insulina para que abra la célula y empiezas a hacer que el páncreas, que es la glándula endocrina que está aquí en el abdomen, tenga que producir insulina porque comes cada rato, porque vives picando y comes la galletica y comes la empanada y por la noche el vinito para relajarte o la cerveza y tú estás a toda hora haciendo eso, por sobreestimulación, la célula ya se resiste a abrir. Y eso se llama resistencia a la insulina. Y si la célula no abre, para que metas el azúcar dentro de la célula, se queda en la sangre. Y cuando el nivel de azúcar en la sangre es mayor de 140, pues estás diabético. Entonces, ¿qué otra cosa hace que el receptor de la insulina se dañe? Que estés inflamado y que en esa inflamación se produzcan unas sustancias que se llaman radicales libres, que oxidan todo el organismo, pero oxidan el receptor de la insulina. Es como si tuvieras una llave que va a abrir una cerradura superoxidada, eso como que no entra la llave. Entonces, si tú me estás entendiendo, así es como yo te trataría si tú vinieras a mi consulta. Te explicaría todo esto a ti solo, que es por donde empiezo, recibiendo a los pacientes y haciendo una consulta de endocrinología funcional que tiene que explicarle al paciente y educar al paciente desde que lo conocemos en la primera consulta. Pero ¿qué es lo que sucede cuando la insulina no es capaz de meter el azúcar en las células? Porque has comido demasiada azúcar y la célula tiene una capacidad, es como una despensa, tampoco le puedes meter y meter. Entonces, ¿qué hace la insulina? Dice, pues como ya no me cabe azúcar en la célula, entonces el azúcar se la voy a convertir en grasa. Y en la grasa que produce la insulina es una grasa visceral. Es la grasa que está dentro de los órganos internos del abdomen. Porque es que cuando tú te subes de peso y a ti se te aumenta la grasa en los brazos o en las mejillas o en las piernas, esa es una grasa diferente a la grasa visceral, que es la que se produce por la insulina alta, por carbohidratos de mala calidad. Es distintísimo. Entonces, ¿qué sucede cuando la grasa visceral se aumenta? La grasa visceral es metabólicamente activa. De hecho, para mí, el tejido adiposo es otra glándula endocrina. O sea, uno piensa en la glándula endocrina como la tiroides, como el páncreas, como los ovarios, como los testículos, pero uno no piensa que el tejido adiposo es una glándula endocrina. Para mí sí. ¿Por qué? Porque el tejido adiposo produce hormonas y los órganos que producen hormonas son glándulas endocrinas. ¿Qué hormonas produce la grasa? Produce leptina. La leptina es una hormona que hace que a ti se te quite el hambre, pero cuando tú tienes resistencia a la insulina, también tienes resistencia a la leptina y aunque la tengas alta, tú vives con hambre a toda hora. Se te daña ese mecanismo metabólico. El tejido adiposo produce resistina, es otra hormona. La grasa visceral produce una sustancia, otra hormona que se llama adiponectina, que es una sustancia que nos protege de infartos y trombosis. Y cuando tú te engordas, porque ha aumentado la insulina, porque vienes de comer carbohidratos con alta carga glicémica, la grasa visceral disminuye la producción de adiponectina y te quedas sin esa sustancia que te protege del riesgo cardiovascular. Por eso la mayoría de la gente termina muriéndose de un infarto. Entonces, ¿qué otras sustancias produce la grasa visceral?
produce citoquinas inflamatorias y va mandando por la sangre interleuquinas, va mandando factor de necrosis tumoral, una cantidad de sustancias que van inflamando todo. Por eso la resistencia a la insulina no solamente te favorece la producción de diabetes, la resistencia a la insulina te puede producir demencia senil, que se llama diabetes tipo 3, te puede producir hipertensión, hace que se te sube el colesterol, los triglicéridos, que te dé hipertensión, que te dé cáncer. Entonces, la resistencia a la insulina es gravísima porque lo que vamos a aprender esta noche es que no solamente estás previniendo una diabetes, que ese es el tema del live de hoy, sino que vas a prevenir muchísimas enfermedades. Te vas a ver mucho más joven, te vas a ver mucho más esbelto y mucho más saludable. ¿Por qué te hablo de la juventud? Porque es que cuando hay exceso de glucosa, se produce una reacción que se llama glicación. Y la glicación es que esa glucosa en exceso de tanta pizza, de tanto galleta, de tanto arroz, de tanto pan y pasta y pizza y todo eso, se va uniendo a las proteínas de una manera irreversible. Y esas sustancias se llaman productos avanzados de glicación y producen envejecimiento con arrugas, con todo el envejecimiento de todos los órganos. Entonces, no solamente te vuelves diabético, estás aumentando la glicación de las proteínas. Y ahí sí te envejeces de una manera irreversible si tú no haces algo por cambiar. Entonces, ya tú tienes ese panorama en donde hay un ciclo, glucosa, insulina, grasa, glucosa, insulina y grasa. Entonces, ¿qué hace esa insulina alta? Esa insulina mete el azúcar dentro de la célula hasta donde puede. Produce grasa, siempre que hay picos de insulina produce grasa. La insulina hace que se absorba mejor la glucosa tanto en el músculo como en el tejido adiposo. La insulina evita que el hígado esté produciendo más glucosa para que ahí sí no le aumentemos más el problema del azúcar. O sea, la insulina tiene un trabajo no solamente de regular los niveles de insulina, sino también el almacenamiento de la glucosa, porque la insulina hace que tú tengas una reservita por si acaso hubiera una hambruna y te produce, la glucosa la convierte en glucógeno muscular y glucógeno hepático, como una reserva. O sea, tiene muchas funciones y es fundamental para la vida. El problema es lo que estás haciendo, es estar comiendo mal y estar haciendo picos y picos de glicemia, picos de insulina y picos de producción de grasa. Cuando ya tienes este panorama, independientemente de qué tan alta tengas la glicemia, de qué tan alta tengas la insulina o la hemoglobina glicosilada, mi propuesta es compartir mi experiencia de cómo esto se puede revertir sin medicamentos. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Primero, si una persona es, entre comillas, adicta al pan, a la pizza, a la pasta, al arroz, a las papas, al plátano maduro, yo tengo muchos pacientes que les fascina el plátano maduro. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Es, en la consulta, hay que preguntar con qué tiene relacionado comer ese tipo de carbohidratos que son una droga que funciona como consuelo, funciona como tranquilizante, funciona como antidepresivo. Entonces, para poder hacer un tratamiento hay que ir a las causas. Y si la persona me dice, no, mira, yo como Doritos y como papas fritas y todo ese tipo de carbohidratos malos que suben rapidísimo el azúcar, es los sábados por la tarde. ¿Y por qué? Porque es que todas mis amigas tienen novio, yo no tengo novio, entonces yo me siento sola, entonces tiene relacionado comer carbohidratos con la soledad. ¿O usted por qué come? No, porque yo no tengo pareja, yo no me siento amada, yo me siento sola, yo no hago sino trabajar y atender a todo el mundo. Entonces ya empezamos, esta persona come porque no se siente amada. Pero ¿sabes qué? No existen suficientes chocolatinas en el mundo que te hagan sentir amada. Tú puedes comértelas todas, lo que te vas a volver es diabética y seguirás sin tener quien te ame. Entonces, el primer diagnóstico es mirar qué asociación tiene la persona y empezar a trabajarla para romper esa asociación. Eso no es fácil, porque en el momento en que empezamos a trabajar con reprogramación mental para romper la asociación y empezamos a hacer una alimentación en donde se quite, por ejemplo, el trigo, que es tremendamente adictivo, la persona va a hacer síndrome de abstinencia y yo lo sé.
El síndrome de abstinencia por los carbohidratos es igual al síndrome de abstinencia cuando una persona deja de fumar o deja de consumir una bebida alcohólica o cuando quiere dejar las drogas que son estimulantes. Le da dolor de cabeza, le da mal genio, le dan náuseas, no se concentra, no puede trabajar, se pone de mal genio, se pone agresivo. O sea, es de verdad desesperante. Entonces, ¿cómo hago yo para que mis pacientes empiecen a revertir esto? ¿Con qué ayuda? Bueno, existe la auriculoterapia, existen los adaptógenos, existen las flores de Bach y lo que uno le puede ayudar al paciente, si uno lo ve en la consulta y sabe que es adicto a la pizza, es adicto al pan, es adicto a las galletas, a muchos productos que son derivados del trigo sobre todo, entonces uno lo va llevando a que sea capaz. Después tenemos la prescripción de la alimentación. La alimentación tiene que ser no una dieta. Yo no estoy de acuerdo con la dieta, que ni la paleo, ni la keto, ni las que... No, para mí un paciente necesita una alimentación específica, se llama nutrición biorreguladora y la hacemos por etapas de 14 días. Entonces yo los primeros 14 días voy mirando cómo es el desmonte, si es gradual o rápido de los carbohidratos y vamos llevando al paciente a que sea capaz, que haga adherencia a ese tipo de comida. Esa es la primera etapa. La otra etapa es, vamos a mirar cómo le fue, cambiamos, hay que hacer cambios en la alimentación, lo que no les gustó, lo que no les sirvió, y vamos a ir mirando, esa es una alimentación funcional que va regulando las funciones de la persona. No es una dieta, no es la dieta de la doctora Rosalinda, no. Se llama nutrición biorreguladora y es dinámica, y va cambiando y es personalizada. Y ya después de eso, ya empiezo yo a utilizar mis dos herramientas poderosas para revertir la diabetes sin medicamentos. Una es la medicina mitocondrial y otra es la medicina cuántica. ¿Cuál es la medicina mitocondrial? La medicina mitocondrial la utilizamos con estos productos. Estos productos que ustedes ven acá son productos de nanotecnología japonesa, que son productos que tienen más de 34 años de investigación. En Colombia, en México y en Colombia llevamos 14 años de conocerlos y utilizarlos. Pero estos productos, ¿qué es lo que hacen? Voy a empezar por este, se llama Velash. Son productos que se vienen en sobres de este tamaño, que se disuelven en agua. Estos productos, este Velash, mejora la microcirculación. O sea, este es el antídoto de la diabetes. Y no es un medicamento, es un posbiótico, es un bioactivo. Son los metabolitos que los japoneses producen en sus bacterias especiales que los hace tener una longevidad saludable después de los 100 años. Estos japoneses hicieron unos laboratorios y cogieron esas bacterias que tienen los japoneses de Okinawa, fermentaron productos también milenarios como el romero, como el olivo, como el cacao y sacaron estos metabolitos. Pero este producto, a veces muchas personas me dicen, no tengo sino para un solo producto. Yo le diría entonces este solo, pero ya le voy a contar cuál es la pareja de este. Entonces este producto mejora la microcirculación, que es lo que está dañando la diabetes. Pero este producto hace que se limpie el organismo, porque al mejorar la microcirculación también ayuda a sacar toxinas. Y este producto, con los metabolitos que producen las bacterias, educan tus bacterias para que aprendan a frenar los genes de la diabetes que has heredado por allá de tu abuelito, de tu papá, de tu mamá, y estimulen los genes de la salud. Esto se llama nutrigenómica y lo tienen estos productos de nanotecnología japonesa que realmente tienen 23 años de adelanto con cualquier otro posbiótico que ustedes puedan encontrar en el mundo entero. Entonces, este producto se toma todos los días, disuelto en agua. Los resultados es que la persona mejora la energía y va bajando, y nosotros hemos comprobado al mes de estar tomando solo Velash cómo le baja la hemoglobina glicosilada. A los 2 meses, a los 3 meses, nosotros controlamos con la hemoglobina glicosilada, que es muy barata y que se puede hacer todos los meses. Testimonios, los que tú quieras, te puedo mandar de personas que han revertido y se han curado de la diabetes, inclusive cuando ya estaban recibiendo insulina. Pero ¿cuál es el compañero del Velash? Se llama Cronuit.
Y este producto es maravilloso porque retarda la absorción de los carbohidratos en un 25%, porque de todas maneras uno por ahí se le escapa su arrocito, su papita, alguna cosa, pero este producto que también viene en sobres así que se toma con agua caliente, con agua fría, este producto lo que hace es retardar la absorción de los carbohidratos en un 25% y estimula el páncreas para que empiece a funcionar mejor y a producir mejor insulina. Entonces, cuando yo tengo esta pareja de productos y mis pacientes se lo toman los dos, y si no puede comprar los dos, son económicos, pero si la persona dice, dígame uno, yo le recomendaría este. Pero los mejores resultados que yo he obtenido para revertir y prevenir la diabetes y ayuda a adelgazar son estos dos. Esto es medicina mitocondrial, estos productos estimulan las mitocondrias para contrarrestar el efecto de los radicales libres, entonces mejoran la sensibilidad de los receptores a la insulina en las células. Yo no conozco ningún producto postbiótico más poderoso, comprobado con mis pacientes, con testimonios, que esta combinación maravillosa. ¿Y qué otra cosa hacemos? Nosotros trabajamos con medicina cuántica, este es uno de los dispositivos, se llama Healy, trabajamos con otro que se llama McHealy, con otro que se llama Eductor. ¿Y qué hacemos? Cuando la persona lo requiere, si esto no nos funciona como yo quiero, que los resultados son fabulosos, yo automáticamente digo, entonces lo que tenemos que hacer es enviarle la energía al páncreas para que empiece a funcionar mejor. Y la medicina cuántica lo que hace es enviar frecuencias, enviar vibración, enviar las ondas que necesitan los órganos para subir la energía. Porque cuando uno se empieza a enfermar, lo primero que le pasa es que se le baja la energía. Y si no atiende ese bajón de energía, ahí sí se expresa físicamente con una diabetes, con cualquier tipo de complicación cardiovascular. Entonces, cuando uno va a la raíz, como hacemos los endocrinólogos funcionales, y trabajamos subiendo la energía, tanto con las frecuencias como con el velage, los resultados son absolutamente maravillosos. Si ustedes quieren, cuando venga la consulta, que yo les envíe a su WhatsApp testimonios de personas que dicen, me curé de la diabetes, me curé, empecé a recuperar la vista, me mejoré de la insuficiencia renal que ya tenía con una diabetes avanzada, me mejoré del colesterol, me mejoró la tensión arterial, tengo todos los testimonios que ustedes quieran para que vean de mis pacientes y de pacientes de todos los médicos del mundo lo que estamos haciendo para poder revertir y prevenir la diabetes sin medicamentos. Por supuesto, les recomendamos a la persona que le baje al estrés, que haga ejercicio, no que se mate de estrés en un gimnasio, así sea caminar 30 minutos diarios, hacemos un tratamiento personalizado, pero los resultados son absolutamente impresionantes, maravillosos, comprobables con la hemoglobina glicosilada y con los niveles de insulina y de glicemia. Así que espero que tengan la oportunidad de hacerlo por ustedes, nomás, aunque no sepan que estén diabéticos, si creen que tienen la insulina alta, si tienen sobrepeso, si tienen obesidad. ¿Y cómo harías tú hoy para saber si tienes la insulina alta? Mañana te vas a medir la cintura sin hundir el abdomen. Si tú tienes, mujeres, cintura, perímetro de abdominal mayor de 80 centímetros, hombres, perímetro abdominal mayor de 90 centímetros, te podría decir con un 99% de seguridad de que tienes inflamación, grasa visceral y debes tener la insulina alta. Entonces no se necesita mayor cosa. Esas barriguitas que uno dice, a mí no me importa, yo me pongo un blusón, la sudadera no me importa, sí debiera importarte, porque ese es el primer signo de que hay una inflamación y una grasa visceral inflamatoria que termina complicándote la vida y finalmente matando a las personas, como se mueren la mayoría de los diabéticos, de un infarto o de una trombosis. Así que espero, si quieres tener consulta conmigo, tengo consulta presencial en Bogotá, consulta virtual en cualquier ciudad de Colombia, en cualquier país. Los tratamientos también se pueden hacer virtuales al 311-222-6260. Ese es mi celular, ahí te contesta una de las asesoras, te da la cita, 311-222-6260.
Doctora, preguntan si hay alguna edad donde suele aparecer la diabetes. ¿Cómo les parece que ahora los niños gorditos están volviéndose diabéticos tipo 2? Antes uno veía un niño diabético con una diabetes tipo 1, que es una enfermedad autoinmune, y terminaban poniéndose insulina. Pero es tal el aumento de la obesidad infantil a nivel mundial que ya los niños pueden tomar Velas. Ya los niños, de los chiquitos, los bebés pueden tomar Velas, se les va graduando la dosis. Entonces, si tú tienes un niño que no hace sino comer y comer y que vive con hambre a toda hora y que se pone bravo y hace berrinches y le quitas las donas y los pasteles y todo eso, esto le va a ayudar muchísimo. Y esto, el Cronuin, para que retarde la absorción de lo que de todas maneras se come. No hay edad, no importa si tienes 4 años o si tienes 100, en cualquier momento se puede revertir la diabetes. Doctora, preguntan si la diabetes es más de mujeres o de hombres o es igual. Es más o menos igual. Lo que pasa es que yo trabajo, mis pacientes la mayoría son mujeres, pero los hombres lo que pasa es que se descuidan más y ya van al médico es cuando ya están fallando el riñón, cuando ya tienen disfunción eréctil, cuando tienen hipertensión. Pero realmente lo que yo quisiera hacer es un mundo de gente que tenga mayor nivel de conciencia y que diga, yo no me quiero volver diabético nunca, así tenga herencia o no tenga herencia, pero es una enfermedad que yo no quiero y decreto que hago lo que tenga que hacer. Y con estas ayudas maravillosas es muy fácil revertirla y prevenirla. Doctora, preguntan que cada cuánto tiempo una persona debe de tomarse esos exámenes. Para cualquier persona que tenga sobrepeso se los debe tomar. Así sea que le sobren 5 kilos, se los debe tomar. Pero cualquier persona que ya esté en tratamiento, yo les hago cada 2 meses los exámenes para ir mirando, pero a la gente al mes me dice, doctora, ¿será que ya veo resultados? Le digo, vaya, hágase una hemoglobina glicosilada y mira y compare. Entonces ya queda feliz, motivado. Pero en promedio yo les hago cada 2 meses hasta que ya queden en su nivel normal y después que se estén controlando cada año, es importante. Doctora, preguntan que de todos los carbohidratos, ¿cuál es el menos malo para consumir eventualmente? La quinoa, el arroz integral, pero tampoco se puede abusar, tampoco es que sea como tomar agua. Pero yo lo que le hago en la nutrición bioreguladora, que se le puede mandar a una persona a cualquier ciudad las recomendaciones y algunas recetas, es que le hacemos una variedad de comidas para que haya un sustituto y no sienta como que le quitaron una cosa y le va a dar como angustia, como que el plato le va a ver la mitad. No, nosotros hacemos una alimentación deliciosa en donde las personas cuando ven el plato lo ven maravilloso, son platos de la gastronomía internacional, entonces tú puedes ver un día un lomo saltado peruano acompañado delicioso con su sopa, con todo. Otro día tú puedes tener un almuerzo, un almuerzo español, una paella con baja carga glicémica, puedes tener comida colombiana, puedes tener comida toda de la gastronomía internacional. Nosotros llevamos 45 años, ya estamos cumpliendo, desarrollando este tipo de alimentación que sea delicioso, variado y saludable. Y esta nutrición bioreguladora en Bogotá se la damos a las personas preparadas, le llevamos el almuerzo y la comida a su casa, a la gente le fascina porque no tiene que hacer mercado sino calentar. Pero si no vives en Bogotá, te damos las indicaciones, te damos las recetas para que comas de la misma manera, solo que ahí sí tú cocinas. Así que me da muchísimo gusto poderles compartir una esperanza de vida diferente, un futuro diferente, independientemente de la herencia, del peso que tengas en este momento. Te espero en mi consultorio y tener el gusto de poderte servir.